indagando, inquiriendo acerca de esto, hermano, porque sabemos definitivamente que viene un avivamiento para el tiempo final. Mire, para el tiempo final vienen cosas impresionantes, hermano. Entre ellos vienen podas, vienen procesos, hermano, pero viene un tiempo, hermano, donde se va a manifestar un avivamiento para la última hora. Y es necesario que nosotros podamos estar preparados, hermano, para poder recibir a esos recién nacidos, a esos corderitos que van a llegar y que definitivamente, mire, tienen que ser ayudados, hermano, tienen que ser cuidados, no solo por el pastor, sino que tienen que ser cuidados. Inclusive usted observa, aún en lo natural, hermano, cuando están los rebaños, hermano, pastando, cuando van rumbo a los campos de pastoreo, como que las ovejas más grandes, aunque no sean las madres biológicas de los corderitos, siempre están pendientes, están ayudando al pastor a poder desarrollar esa función y a cuidar de todo el rebaño, específicamente con mayor atención en los más pequeños. Entonces hemos estado viendo, hermano, que es importante para poder desarrollar la función de nodriza, que una nodriza, sabemos, hermano, hemos visto que es alguien encargado de criar a un hijo que no es propio, pero no por ello lo va a hacer como sea, no, lo tiene que hacer, hermano, con entendimiento, con amor, con delicadeza, con revelación. Y para ello es necesario, hermano, que haya madurez. Para ello es necesario que haya madurez. Entonces hemos tomado como base, hermano, el capítulo 8, verso 8, donde al llegar a ese ciclo, hermano, al culminarse ese proceso en el desarrollo de la sulamita, ella comienza en el capítulo 1, hermano, mostrando rivalidad, mostrando contiendas, división entre ella y sus hermanos, de tal manera que ni siquiera los llama hermanos, sino que los llama hijos de mi madre. Pero en el capítulo 8, hermano, ella da muestras, hermano, de que definitivamente, mire, así como hablaba hoy el Espíritu Santo a través de una de las profecías y decía que era necesario pasar por esa prueba. Porque los procesos, hermano, los desiertos, los valles, definitivamente nos ayudan a poder madurar. Por eso la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la risa. ¿Por qué? Porque en la casa del luto, hermano, ni modo, después de que uno ha pasado una experiencia grave, dolorosa, esto definitivamente trae consigo un crecimiento, trae madurez. Entonces, en el verso 8 del capítulo 8, ella está mostrando un interés, ya no en ella misma, sino que está mostrando un interés en su hermana pequeña. Y ella dice, tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, tenemos una hermana pequeña que aún es una niña. Entonces, hermano, el apóstol Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Y es necesario, hermano, que nosotros vayamos dejando atrás esas actitudes infantiles, hermano, y que vayamos en pos de la madurez. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final, porque estamos en la última hora. Entonces, mire, ahí yo le envié, hermano, una especie de diagrama que hice para que así cuando yo le pregunte, hermano, mire, ya le enviamos las respuestas y no hay modo que falle, ¿verdad? Entonces, solo ahí estoy recapitulando, hermano. Falta de pechos es una señal de inmadurez. Vimos también los pechos secos. ¿Por qué razón se secan? Porque dejan de dar. Vimos que conversábamos con las hermanas que al dejar de amamantar por un periodo prolongado, como que el organismo emite una señal biológica y entonces los pechos se secan. Entonces decíamos también, hermano, que esto es porque la nodriza, hermano, se enfoca solo en ella, ¿verdad? Se enfoca y entonces al enfocarse en ella, pero qué lindo, hermano, que cuando se alcanza madurez, vimos ahí en el capítulo 8 cómo ya la tsunamita ya no se enfoca en ella, sino que ahora dice, tenemos una hermana pequeña.
Vimos también, hermano, pechos manoseados, como cuando uno va al supermercado y empieza ahí a agarrar todo, ¿verdad? Contaminados por Egipto. Vimos, hermano, que esto es figura de aquellos que están desarrollando un papel o una función como nodriza. Y entonces, hermano, nosotros somos llamados a ser ejemplo. No solamente el pastor, no solamente el ministro primario, sino que todos nosotros. ¿Por qué? Porque así como ocurre en lo biológico, hermano, mire, ¿cuántos hermanos tienes tú, Pepito? 2. Ok, ¿quién fue hermano menor? ¿Quién tiene hermanos mayores? Ok, y generalmente, mire, los menores, hermano, siempre querían ser o querían hacer lo que hacía el mayor. Si el mayor le compraban bicicleta, aunque el muchachito no supiera caminar, quería bicicleta. Si le compraban unos tenis o unos zapatos diferentes, el pequeño quería esos zapatos o esos tenis. Y entonces esto nos habla, hermano, de la responsabilidad, no solo del ministro primario, sino que nosotros, hermano, como una especie de hermanos mayores, somos encargados, somos responsables, hermano, de poder enseñar a los más pequeños, pero posiblemente no lo vamos a hacer desde un púlpito, no lo vamos a hacer desde una plataforma, gracias, hermano, pero seguramente sí lo vamos a hacer a través de nuestro ejemplo. Y los más pequeños, los recién llegados, van siendo permeados, hermano, a través de la observación. Y entonces sin darles, hermano, una enseñanza a la manera didáctica, hermano, como en una escuela, ellos estarán aprendiendo cómo nos conducimos. Por ejemplo, hoy el Espíritu Santo hablaba y decía, yo los quiero unidos. Entonces, mire, si los más pequeños nos ven, hermano, que nosotros somos unidos, si nos ven que somos condescendientes, si nos ven que somos amables, entonces ellos dicen, aquí así es la cosa. Pero si cuando llegan nos ven peleándonos, entonces dice, entonces aquí la cosa es igual que afuera. Sálvese quien pueda, ¿verdad? No es así. Entonces, hermano, vimos que eso significa la importancia de que nuestros pechos, hermano, a la manera de una nodriza, no estén contaminados para que esa leche pueda ser una leche pura. Vimos también, hermano, que las nodrizas deben de tener bolsita de mirra, dice Cantares 1:13, así es mi amado, como una bolsita de mirra que reposa durante las noches en medio de mi pecho. Y entonces esto representa, hermano, que aquel que va a desarrollar una función, hermano, de nodriza, tiene que estar dispuesto para pasar por un proceso, mire, donde la formación es dolorosa. Todos los procesos de formación son dolorosos. Pero, hermano, si nosotros no pasamos por ese proceso, es decir, si nosotros no somos formados correctamente, entonces lo que va a suceder es que vamos a hacer una réplica de una malformación. Vamos a empezar a replicar, hermano, algo que no. Entonces, para eso es necesario, hermano, que nosotros seamos formados. Y por eso, mire, la formación es dolorosa. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza caída, hermano. A nuestra naturaleza no le gusta obedecer. A nuestra naturaleza no le gusta obedecer. Y tan es así, hermano, que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que aún el Señor Jesucristo, cuando vino en la carne, por cuanto padeció, aprendió obediencia. No él como Dios, hermano, sino esa naturaleza humana que es indómita, que no le gusta sujetarse. Entonces vimos también Cantares 4:5, hermano, que las nodrizas deben de tener pechos mellizos. ¿Y qué significa esto? No sé si alguien se recuerda. No sé, pastor, yo estoy viendo ahí al fotógrafo que anda estrenando ahí una cámara. ¿Qué significa pechos mellizos? Mira, ahí se lo puse, hermano, solo léalo. Mire, por eso le digo que le hago el examen. Le doy la respuesta y de todas maneras me lo echo, ¿verdad?
Por eso dice, los envía a todos, hermano, para que así. Pechos mellizos significa equilibrio. Por eso no podía estar un pecho más, es decir, esto es una figura espiritual. No podía, por eso la Biblia dice, y el niño crecía en gracia, en estatura y en conocimiento, pero hay siempre es un equilibrio, hermano, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, las nodrizas, hermano, deben de tener un equilibrio entre el cuidado, es decir, así como uno cuando está viendo un muchachito que va a meter algo en un outlet. Entonces, lógico, ahí en ese momento no le va a decir, mira papadito, ¿será que no puede meter ahí su manita? ¿Qué es lo que hace ahí? Le pega un grito, ¿verdad? Y si ya no alcanza en el grito, se quita el zapato y le tira un zapato, algo hace. Pero no todo el tiempo puede estar haciendo esa función a gritos ni a zapatazos, sino que tiene que haber un equilibrio, hermano, entre el cuidado y la ternura. Y por eso nosotros necesitamos aprender, hermano, cuándo se debe llevar a cabo el cuidado y cuándo debemos hacer la función de nodriza, pero debemos de hacerlo con ternura. Mire, ahorita con ternura te voy a decir, papito, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Con ternura, ¿vio cómo le dije? Con ternura. ¡Ah, quítese de aquí! No es así, no es así. Nosotros debemos aprender, hermano, y mire, y una de las cosas, hermano, que yo siempre he tratado de trasladarle a usted, hermano, que nosotros podamos, mire, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y mire, yo trato de que mi trato para con las ovejas, hermano, sea con ternura, sea con amor, sea calidad. Pero entonces, de la misma forma, yo espero, hermano, que los hermanos mayores me ayuden a replicar eso y entonces vayamos tratando de la misma forma a las ovejitas. Mire, no solo a las que van a llegar, sino a las que están aquí adentro. Que lo vayamos haciendo con ternura, que lo vayamos haciendo con amor, con delicadeza. Y lógico, hermano, cuando hay que hacer con cuidado, ¿verdad? Digamos que se suscita algo, hermano, que hay que atender y hay que ejercer la autoridad. Hagámoslo, hermano, hagámoslo, porque para eso el Señor nos ha llamado. Especialmente cuando estamos desarrollando nuestra función como servidores. Para eso, mire, esa placa o ese uniforme que uno carga, hermano, no solo es para que se vea así, se vea, dice la hermana Delmi, que cuando lo ve así con ese traje, dice que siente que se desmaya. Pero no solo es para desmayar a la esposa, sino que eso, así como, digamos, un oficial, hermano, cuando lleva el traje, infunde respeto. Entonces, de la misma forma, hermano, nosotros como servidores podemos poner respeto, pero debemos hacerlo con equilibrio. Con equilibrio. Ok, sigamos aquí entonces. Vimos también, hermano, Cantares 7:8, que la nodriza debe de tener, hermano, pechos con racimos y aliento a manzanas. Entonces, ¿cómo dijimos que iba a tener aliento a manzana la nodriza? ¿Cómo? Al hablar con ternura. ¿Qué más? Mira, ahí se lo pongo, ¿verdad? Para que no falle la respuesta. El aliento a manzanas, hermano, nos dice Proverbios capítulo 25:11, es la palabra dicha como conviene. Que no seamos imprudentes en nuestro hablar, así puro el Chavo del 8, ¿verdad? Que estaban haciendo bulla todos y se callaban y decía, ahí viene el maestro Longaniza. Y entonces, lógico, todos estaban haciéndolo, pero no era el momento apropiado. No era oportuno. Por eso hemos estado conversando, hermano, que nosotros debemos aprender a la manera de David, hermano, que una de las 7 virtudes que David tenía, no solo era un hombre valiente, un hombre de guerra, sabía tocar, era bien parecido, sino que dice que él era un hombre prudente en su hablar. Era prudente en su hablar. Y entonces por eso yo creo que aún, mire, la misma
naturaleza nos dice, hermano, que nosotros tenemos dos de qué. ¿Y cuántas bocas tenemos? Entonces, ¿qué nos querrá decir esto, hermano? Que nos pusieron más de aquí para que nosotros oigamos más y hablemos menos. Pero a veces, hermano, hay quienes al no tener la prudencia hablan más y no oyen. Mire, aun cuando nosotros conversamos, hermano, debemos aprender a escuchar. Si alguien está hablando, tranquilo. Si alguien va a hablar, y entonces, mire, a veces sabe que se convierte en algo feo, hermano, porque cuando una persona no sabe escuchar, interrumpe a las personas cuando hablan. Y entonces sabe que eso se convierte en una especie de monólogo. Y uno dice, bueno, dale entonces, porque si no vas a escuchar, haz tu monólogo. Tal vez te llama Adal Ramones para que lo ayudes, ¿verdad? Pero entonces es importante, hermano, que nosotros aprendamos a escuchar. ¿Para qué? Para que nosotros, mire, podamos dar una palabra como conviene si nosotros aprendemos a escuchar. A nosotros nos cuesta, hermano, aprender a escuchar, pero es necesario que nosotros, mire, como nodrizas, hermano, podamos desarrollar esa función y aprendamos a oír, hermano. ¿Para qué? Para que podamos dar una palabra como conviene. Que nuestras palabras sean sazonadas con gracia y con sal, a fin de que el oyente, hermano, cuando escuche esas palabras, mire qué lindo que podamos transmitir vida, que podamos transmitir palabras de aliento, palabras de fortaleza. Entonces, mire, vimos también, hermano, mire, y fíjese que esto es importante, hermano, en repetidas ocasiones el apóstol Sergio dice, y yo lo entiendo, hermano, porque él dice, yo me responsabilizo de lo que yo digo y no de lo que usted entiende. Porque a veces, mire, me doy cuenta, si yo enseño algo y cuando busco esa retroalimentación, me dan unas respuestas que yo digo, Padre Santo, si esto no es lo que yo enseñé. Pero eso es lo que ahí entendieron, ¿verdad? Entonces, mire, hace unos días, hermano, yo escuché a una ovejita que me dijo, mire, pastor, yo iba a ir a visitar a alguien, pero como usted dijo que ya no vayamos a visitar a nadie, ya no fui. Pregunto, ¿eso es lo que dijimos? ¿Qué es lo que dijimos? Mire, ahí está, ¿verdad? Proverbios 25:17. Dice Proverbios 25:17, no frecuente tu pie la casa de tu vecino. No dice, nunca lo vayas a visitar. Pero entonces me dice, es que usted dijo, ¿y yo cuándo dije eso? Otro día me dice alguien, mire, es que usted dijo, pastor, que los que estamos cantando no le atinamos a nada, por eso usted ya no nos da de su unción. Mire, ¿cuándo dije yo eso? Ay, no, es que el pastor dijo que los que estamos ahí no estamos en nada, y por eso, mire, lo que yo dije cuando hablé acerca de los 70 ancianos, hermano, es que lo que el Espíritu me reveló, hermano, es que yo podía estar orando por alguien, poniéndole aceite, ungiendo, declarando lo que Dios me ha dado, te traslado, te doy, y mire, y no pasaba nada. ¿Pero por qué razón? No porque yo no orara con fervor, sino porque mire, dijimos, hermano, que el encargado de tomar de la unción que había sobre Moisés no era Moisés, sino que era Dios. Entonces, de alguna forma, Dios determinaba y decía, no, aquí en esta persona, aunque tú ores, no voy a trasladar de tu espíritu. Pero vimos el caso de Eldad y Medad. Y ellos, hermano, habían sido llamados como parte de ese grupo de ancianos. Y cuando se da esta manifestación, por alguna razón, ellos estaban fuera del campamento. Pero qué impresionante que al estar en esa unión espiritual, al estar unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, aunque no estaban físicamente ahí, recibieron de esa impartición y comenzaron a profetizar fuera del campamento. Entonces, por esa razón digo, Padre Santo, yo me responsabilizo de lo que yo diga, porque a veces las ovejitas entienden unos mensajes que yo digo, Padre Santo, ¿y cuándo prediqué yo eso? Pero entonces, mire, sigamos entonces aquí. Vimos también que parte de ese equilibrio, Proverbios 5:17, se nos
con amor y con gracia, como una preciosa gacela. Ese equilibrio, hermano, con amor y con gracia. Vimos también que las nodrizas deben de tener pechos, pero también deben de estar acompañadas de rodillas, porque dice Job 3:12, criado sobre las rodillas y amamantado de los pechos. Ok, entonces quiero que vayamos al capítulo 8, verso 9. Tal vez si me ayuda Richard, si agarras un mic, papito, para que me ayudes a leer después de esto. Y yo voy a leer, dice Cantares capítulo 8, verso 9. Si ella es una muralla, edifiquemos sobre ella un baluarte de plata. Pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. Mire lo que dice el verso 10. Yo soy una muralla y mis pechos son como torres. Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. Y mire, esa palabra, la palabra torre, proviene de una palabra que quiere decir migdal. La palabra migdal quiere decir torre, fortín, atalaya, o quiere decir también púlpito. Entonces, qué interesante, hermano, que cuando vamos en pos de la madurez, hermano, cuando vamos creciendo, no solo nos vamos a dar a la tarea de cuidar a los más vulnerables, de cuidar a los más pequeños, sino que esto se convierte, hermano, mire, así como en lo biológico ocurre cuando uno es hijo en casa, ¿de qué se preocupa uno? Uno no se preocupa de nada, uno piensa que en el refrigerador los alimentos se reproducen, ¿verdad? Uno piensa que ahí abre uno, digamos, la gaveta ahí en el baño, y uno piensa que el papel de baño se multiplica milagrosamente. Entonces, pero cuando uno va creciendo, cuando vamos madurando, hermano, nos vamos tornando cada vez más en protectores. Entonces, una de las funciones, hermano, de las nodrizas, aquí yo veo en el capítulo 8, verso 10, ella dice, yo soy una, no Mireya, ¿verdad? Una muralla. Yo soy una muralla y mis pechos son como torres. Y entonces, mire, por eso ahí en las torres era el lugar, hermano, donde se asentaban, donde estaban los atalayas, hermano. ¿Y cuál es la función de un atalaya? Vigilar, estar alerta de cuando si se aproxima el enemigo, si viene el mal, si hay situaciones adversas, hermano. El atalaya tiene que estar velando, tiene que estar pendiente, pero mire, una cosa es ser atalaya y otra cosa es ser chismoso. Porque la función del atalaya no es estar viendo a ver qué hace, no, sino que la función del atalaya es estar velando para observar cuándo se aproxima el enemigo. Y cuando él veía que venía la espada, ¿qué debía hacer el atalaya? ¿Cómo? Debía dar aviso. Por eso, mire, se recuerda que en alguna ocasión hablamos, hermano, cuando estuvimos hablando acerca del enemigo llamado, el enemigo que de la puerta, que es el fuego de la murmuración. Y entonces vimos, hermano, yo les puse unos versículos y uno de ellos fue el poder encontrar ese equilibrio. Cuando alguien, mire, es chismoso, que la Biblia dice que el chismoso, hermano, destruye. Sus palabras, hermano, pueden producir unas quemaduras como la lepra. Pero entonces vimos también que la Biblia dice, aquel que siendo llamado a testificar de algo que vio o supo y no lo hace, le será contado como pecado. Entonces el atalaya no es que sea chismoso, sino que el atalaya está viendo, está percibiendo, o el Señor le está mostrando, hermano. Mira, hay muchas ocasiones cuando Dios nos va a mostrar, hermano, quizás cosas de la vida íntima de personas, hermano. Y mire, quiero compartirle este ejemplo, hermano, de algo que me sucedió hace muchos años, hermano. Yo recién tenía unos pocos años en el evangelio. Y recuerdo que íbamos, hermano, a orar
con un grupo de hermanos íbamos a interceder a la montaña. Y en una ocasión, hermano, antes de irnos a ese tiempo de oración, tuve un sueño de una manera muy clara, hermano, muy puntual con un hermano. Y entonces el Señor me mostró algo en el sueño y me dijo, lo que él tiene es esto. Y entonces, hermano, nos fuimos, desperté, hermano, y fue algo tan vívido que no se me olvidó. Y entonces recuerdo que cuando regresamos de la oración, hermano, ya en la tarde o al mediodía, yo le llamo por teléfono y le digo, hermano, quiero compartirte algo. El Señor me mostró esto y esto y esto. Y mire, y él era un hermano ya maduro en el evangelio y me dijo, qué lindo, hermano, lo que el Señor te mostró. Y me dijo, ¿sabes qué? Estás en lo correcto. Mire, yo ya sentía que iba así. Y de repente me dijo, solo te quiero hacer una pregunta. Pregúntame. Ya sentía yo que era él el pequeño saltamontes y yo era Kung Fu, ¿verdad? Y entonces, y me dijo, hermano, todo lo que el Señor te mostró es certero, solo te quiero hacer una pregunta. ¿Oraste por mí? Me caí de la nube que andaba. Entonces ahí comprendí, hermano, que cuando Dios muestra, hermano, a esos que están en las torres, cuando Dios te revela cosas, mire, muchas veces ni siquiera es para que le digas al hermano, el Señor me mostró. Lo que pasa que a veces como no hemos alcanzado esa madurez, creemos que por eso el Señor nos muestra y queremos que los demás sepan que a nosotros nos habla Dios. Pero cuando hemos alcanzado un grado de madurez, hermano, muchas veces ni siquiera el Señor te va a mostrar algo para que tú le digas a ese hermano, sino que Dios nos va a mostrar cosas para que estemos clamando en la intimidad por Él. Para que estemos clamando y suplicándole al Señor, Señor, ayúdalo. Ya me mostraste, Señor, que ese hermano va al supermercado y se embolsa las cosas, Señor, pero es más, no le voy a decir nada. Tú trabaja con él, Señor. Y ahí, estando clamando, hermano, como una atalaya. Como una atalaya. Y posiblemente, mire, ese hermano no te lo va a agradecer, porque quizás no se lo vas a hacer saber. No le vas a decir, yo estoy orando por... No le diga que está orando. No, sino que ahí dice la Biblia, pero tú cuando ores, ¿qué debes de hacer? Enciérrate. Y tu Padre que ve en lo secreto, públicamente te va a recompensar. Ciertamente del Señor vendrá una recompensa, porque Dios no se queda sin recompensar, hermano, pero una de las funciones primarias de las nodrizas, hermano, y vuelvo a la carga, cuando hablamos de nodrizas, estamos abarcando a hombres y mujeres, no estamos abarcando únicamente al sexo femenino, sino que aún recuerde que el apóstol Pablo se presenta y él dice, cuando yo como una nodriza amorosa, con amor, con ternura, entonces mire, déjeme seguir aquí. Mire esta palabra impresionante, hermano, porque el pastor, recuerde que desarrolla una función como nodriza también. Leamos Job capítulo 39, solo verso 14 y verso 15, papito, por favor. Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Ok, entonces mire qué impresionante es esto, hermano. Capítulo 39, verso 14 dice, porque abandona sus huevos en la tierra, sobre el polvo los calienta. Pero mire, aquí está hablando del avestruz. Está hablando del avestruz. Dice, se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia. Mire, déjeme ponerle aquí estos versos, hermano. Dice, el avestruz, es el versículo anterior, dice, aletea orgullosamente como si tuviera alas y plumón de cigüeña. Esta versión me gustó mucho, hermano, la Nueva Traducción Viviente, porque dice, el avestruz agita sus alas con ostentación.
pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. Mire, déjeme volver nuevamente al verso que le mostraba. Dice, porque abandona a sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Pero entonces, mire, hemos visto, hermano, cuando estuvimos estudiando, hermano, algunos temas de la doctrina, veíamos que hay 5 aves que representan los 5 ministerios. ¿Cuál es el ave que representa el ministerio apostólico? El águila. ¿Cuál ave representa el ministerio profético? ¿Cuál, mijo? Ok. A rato un perico, no se trata de que a ver qué ave, sino que eso lo vimos, ¿verdad? El ministerio profético es representado por las alas. ¿Cuál es, hermana Marichita? Como que siento que dice, pregúnteme a mí, pastor. No, es las alas de la gallina. El ministerio evangelístico, las alas de la paloma. El ministerio magisterial, las alas, ahora sí, el halcón. Y el ministerio pastoral, las alas, ¿de qué? De la cigüeña. Entonces, por eso, mire, qué interesante, hermano, que aquí nos está hablando de esa ave, de ese ser alado, de esa ave, que es el avestruz, hermano. Pero mire, cada una de esas 5 aves, hermano, que representan los 5 ministerios, el ministerio apostólico, el águila, el profético, las alas de la gallina, el ministerio evangelístico, las alas de la paloma, el pastoral, la cigüeña, y el magistral, las alas del halcón. Entonces, pero mire, el avestruz, aunque tiene alas, dice que aletea orgullosamente, pero mire qué impresionante, hermano. Por eso le decía, me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente, porque dice, agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. Y entonces, mire, ¿por qué razón el ministerio pastoral es de alguna manera comparado o es, hermano, representado a través de esta ave llamada la cigüeña? Y no es porque trae volando y deja caer a los muchachitos, ¿verdad? Sino que se cree, hermano, que la cigüeña, cuando está alimentando a sus hijitos, si hay un momento, hermano, cuando la cigüeña, ni modo, salió a buscar y no encontró nada. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, todos los supermercados estaban cerrados, no había restaurantes. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hace la cigüeña? A fin de preservar la vida de sus polluelos, entonces comienza y picotea su carne y le da de comer a sus polluelos. Mire, por eso la Biblia dice que el pastor, su vida, ay no, el pastor es el que predica, sí, pero es que eso es lo que uno ve como la portada, ¿verdad? Pero el job description de un pastor, hermano, no es alguien que predica, porque cualquiera puede estudiar y puede pararse, hermano, y mire, y posiblemente puede haber quienes, hermano, son pico de oro, son más elocuentes que el pastor. Pero la función del pastor no solo es predicar. Por eso, mira, hay quienes, todo el mundo, ahí en las redes sociales, cualquiera agarra un teléfono, se pone y se pone a decir loradas y dice soy pastor. Pero mire, el pastor no es alguien que se pone, sino que es alguien que Dios ha enviado como un regalo en forma de hombre. Y la forma que se va a identificar, hermano, vuelvo a la carga, no es en su elocuencia, no es en la facilidad de poder recitar versículos bíblicos, sino que se va a manifestar a través del amor que tiene al rebaño, inclusive dando su vida por él. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero entonces mire, vuelvo a la carga, hermano, que la Biblia dice, así como es el sacerdote, es también el pueblo. Entonces, si el pueblo está cubierto, entendemos que sobre nosotros hay una cobertura apostólica, pero estoy hablando no en lo macro, sino en lo micro. Si aquí en esta casa hay una cobertura de alas de cigüeña, entonces mire, las nodrizas, ¿cómo deberían ser?
como cigüeña. Como cigüeña, velando por el bienestar del rebaño, velando por el bienestar de los demás, hermano. Y entonces, mire, déjeme seguir aquí adelante, porque aquí hay cosas impresionantes, hermano. Cuando nosotros observamos nuevamente aquí las alas del avestruz, dice, ¿qué es lo que hace el avestruz? Aunque vimos que aletea sus alas con ostentación, pero no puede compararse a las alas de la cigüeña. Veamos, mire, las características del avestruz, hermano, porque mire, antes de que vuelva a leer, decíamos que una de las manifestaciones cuando hemos alcanzado madurez, hermano, es que se va a identificar en que vamos a ¿qué? A proteger. Vamos a cuidar. Pero entonces veamos, hermano, dice el verso 14, aunque aletea con ostentación, dice, porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Es decir, que veamos esta ave, hermano, aunque tiene características, hermano, como las otras 5 que ya antes mencionamos, vemos, hermano, que lo que hace el avestruz, mire, no es que entierra la cabeza, aunque así dicen, ¿verdad? Que entierra la cabeza, aunque yo no las he visto, ¿verdad? Pero así dice la cultura popular. Pero lo que la Biblia sí dice es que el avestruz abandona a sus huevos en la tierra. Y entonces, mire, sobre el polvo los calienta. Entonces, mire, esto es el tipo, hermano, de la iglesia emergente, hermano. Este es el movimiento de la iglesia emergente, donde pretende, hermano, que esos huevos, que esos polluelos, hermano, sean depositados, mire, no en un nido, sino que son depositados a nivel de la tierra. Y entonces, mire, ¿qué es lo que los calienta? Los calienta sobre el polvo. ¿Qué representa el polvo? A ver, cuando algo está chuco, pastor, y no han pasado la aspiradora, sí, pero espiritualmente, ¿qué representa el polvo? Hermano Dion. Ok, por ahí vamos bien. Entonces, pero sabemos, hermano, que no es que iba a ser una aspiradora la serpiente. ¿Qué es lo que iba a comer? Polvo. Pero entonces, previo a eso, el Señor le da una sentencia. Cuando el Señor da una sentencia al hombre, le dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el polvo, hermano, nos habla acerca del humanismo. El polvo representa el movimiento de la iglesia emergente, hermano, donde pretenden, hermano, incubar y poder de alguna manera producir, hermano, vida, pero lo hacen, mire, no bajo unas alas, porque ¿cuál es el proceso natural para poder incubar un huevecillo? No sé si alguien tuvo gallinas en su país. Es a través de darle calor, pero no un calor producto del humanismo. Por eso, hermano, mire, cuando se pretende, hermano, producir un avivamiento a través de estrategias, hermano, a través de diseños, hermano, que son diseños humanos, entonces esto lo que está representando es que están siendo de alguna manera empollados por un avestruz. Dice, abandona sus huevos, pero los pone, mire qué impresionante. Las águilas, el halcón, la paloma, ¿en dónde ponen sus huevos? En la tierra, en lo alto. Están en las alturas. Porque nosotros, hermano, eso es una figura muy linda, porque nosotros no comenzamos aquí abajo. Nosotros comenzamos en la casa del Padre en condición de espíritus, y por eso nos estamos preparando para volver nuevamente a la casa del Padre. Pero entonces, mire, dice, se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Mire qué naturaleza
más cruel, hermano, que ve a un pequeñito. Mire, aún en lo natural, hermano, las mujeres cuando ven a una criaturita, ¿qué es lo que aflora en ellas? El instinto maternal. Aunque no sea su muchachito, una mujer ve a un niño así sucio de la carita o algo, inmediatamente aflora el instinto maternal. Entonces, pero vemos aquí, el avestruz, hermano, se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Pero mire, verso 16 dice, trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos, aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Es decir, hermano, que mire, con una nodriza así, mejor que no le pongan nodriza, ¿verdad? Con una nodriza así, mejor que el muchachito vea cómo se logra. Porque dice, mire qué impresionante esto, el verso 16, hermano. Trata con crueldad. Trata con crueldad. Entonces, por esa razón, hermano, nosotros debemos de ser trabajados, hermano. Y mire, y hoy el Espíritu Santo también hablaba a través de una de las profecías y hablaba acerca de la importancia, hermano, de que de nosotros no pueden brotar dos clases de agua. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y aguas amargas. Y mire, y generalmente, hermano, el que está dulce endulza a otros, y el que está amargado amarga a otros. Entonces, por esa razón nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, trae, mire, así como sucedió ahí en Jericó, hermano, donde las aguas, la tierra dice que era buena, pero las aguas estaban dañadas, y tuvo que venir el profeta, hermano, y vertir sal y declarar y hacer un acto profético, y entonces las aguas fueron sanadas y la tierra comenzó a producir nuevamente. Si hay amargura, hermano, así como ocurrió en las aguas de Mará, cuando llegó el pueblo de Israel, y dice, no pudieron beber porque las aguas eran amargas, hermano. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor con vehemencia, hermano. Debemos suplicarle al Señor si hay amargura en nuestros corazones, hermano. Por eso la Biblia dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, y que brotando alguna raíz de amargura contamine a muchos, y entonces se deja de alcanzar un regalo tan maravilloso como es la gracia. Que el Señor pueda poner esa dulzura, hermano, no solo en nuestra boca. Porque si no hay dulzura adentro, si solo hay dulzura en nuestra boca, hermano, entonces no va a ser genuino. Esa dulzura tiene que comenzar de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que cuando salgan esas palabras, hermano, esas palabras lleven espíritu y lleven vida. Y podamos sustentar, podamos cuidar a esos pequeños. Mire lo que dice el verso 17. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Mire, es esta ave que es un ave cruel, que hermano, que deja a sus hijos ahí tirados, hermano, que es porque definitivamente, según el verso 17, es que Dios le ha hecho olvidar sabiduría. Y mire, ¿cómo se obtiene sabiduría? ¿Dónde compramos sabiduría, Pepito? ¿Dónde se compra? Es gratis, pero ¿cómo la obtenemos? Sí, pero la Biblia dice que el principio, la llave para poder acceder a ello, es el temor a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y esa sabiduría es tan poderosa, hermano, que la Biblia dice que es mejor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Nosotros debemos procurar alcanzarla, hermano, y ser ministrados por ella cuando está clamando en las calles, desde las plazas, hermano.
que podamos ser ministrados por la sabiduría para convertirnos en edificadores. Por eso dice, con sabiduría se edifica la casa, y con inteligencia se levantan los muros. Pero cuando se levanta en alto, dice, se burla del caballo y de su jinete. Mire, aunque está mal, se burla. No está mal de elote, sino que está mal. Mire, leamos por favor, mijo, capítulo 23, verso 37 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Ok, entonces decíamos, hermano, que el trabajo no solo del ministro, sino de toda la iglesia en conjunto, específicamente los que ya van avanzado, los que han caminado más tiempo. El trabajo, hermano, no solo el trabajo del pastor es reunir al rebaño, es velar por el bienestar de él, es alimentarlo, es protegerlo, pero decíamos, hermano, que necesitamos desarrollar una función en conjunto. Y entonces, mire, veamos qué lindo, hermano. Vimos el contraste, hermano, del avestruz, que el avestruz es cruel. El avestruz abandona, el avestruz se le olvida, y por eso Dios dice, no te voy a dar ni un cachito de sabiduría. Porque la Biblia dice que al que tiene se le va a dar más, y le será agregado más y más y más. Pero entonces, mire, veamos este contraste tan lindo, hermano. ¿Qué es lo que debe de hacer en la función de nodriza? Cuando ha alcanzado madurez, no solo protege, sino que se encarga, hermano, de juntar. ¿Se encarga de qué? De juntar. Por eso, mire, debemos prestar atención, hermanos. Si nosotros, hermanos, somos un elemento de cohesión, si somos de alguna manera, hermano, un catalizador para que el vínculo de la unidad se fortalezca, hermano, deberíamos analizar, mire, ¿no será que en lugar de congregar, de reunir, dispersamos al rebaño? Comenzamos a dispersarlos. Y mire, la función, decíamos que específicamente aquí nos está hablando de las alas del ministerio profético, pero aquí quiero aplicarlo yo, hermano, en la función como nodrizas. Por eso le ponía yo esa foto, hermano. Y mire, aún, yo no sé si usted experimentó, hermano, pero en muchos lugares, por ejemplo, cuando una gallina o cuando alguna paloma o por alguna razón ese animalito se moría o le pasaba algo y no podía, y había puesto huevos y no podía empollarlos, ¿sabe qué se hacía? Se tomaban esos huevos y se los ponían a otra gallina. ¿Y sabe qué hacía la otra gallina? Hacía la función de nodriza. Entonces nosotros somos encargados, hermano, de poder reunir. Ay, no, con aquel no se junten. Ay, no, con aquella no se junten. Mire, que nosotros, hermanos, seamos un elemento de cohesión. Ay, no, porque aquel dice que tú eres feo y al otro le dice, y entonces, ¿sabe qué es lo que hace? Dispersa. Ay, mire, le voy a decir algo, pero no se vaya a enojar. Mira, cuando oigamos eso, hermano, ya sepamos por dónde viene el tunazo. Porque la Biblia dice, mire, que el enemigo no viene a unir, porque él comprende, mire, que una casa unida va a permanecer en pie, pero una casa dividida no prospera. Una casa dividida no prospera, y por eso, mire, y si alguien dice, ay, pastor, es que conmigo nadie se junta, mire, ¿no será que usted no se junta con nadie? Ay, es que a mí nadie me invita. ¿Y usted por qué no invita? Ay, es que a mí nadie. Mire, la Biblia dice, si alguno quiere amigos, muéstrese amigo. ¿Qué es lo que porque mire, sabe que definitivamente hay un principio espiritual, y la Biblia dice
todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, mire, si nosotros observamos y decimos, ay, pero mire, pastor, a mí nadie me para bola. ¿No será que usted no le para bola a nadie? Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, hermano. Dios dice en la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, mire, nosotros analicemos, hermanos, si nosotros fomentamos la unidad. Fomentamos la unidad. Mire, yo en alguna ocasión le decía a un jovencito, le decía a este jovencito que anda una camisa así discreta, ¿verdad? Y entonces, no le digo su nombre, pasa incógnito. Le decía yo, papito, mira, nosotros debemos fomentar la unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Digamos que cuando algo es importante para otra persona, nosotros debemos demostrar que es importante, que nosotros reconocemos lo importante y vamos a fomentar, vamos a respaldar, vamos a apoyar eso. Ay, pastor, pero ¿y si yo no creo que sea importante? Le decía, no tengas pena, cuando sea algo importante para ti, ahí va a venir la cosecha. Y entonces me dijo, entonces sí, todo es importante porque más que ya le ando echando el ojo a alguien por ahí, me dijo, y entonces de esa misma forma nosotros tenemos que aprender, hermano. Porque muchas veces, mire, cuando estuvimos hablando, hermano, acerca de Diótrefes, que Diótrefes le gustaba el primado. Y entonces, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos organizando a alguien, queremos que todo el mundo respalde. Si es mi fiesta, quiero que todo el mundo dance. Y cuando no es mi fiesta, ahí, bravo así. No, ¿por qué va a ser así? ¿Por qué vamos a hacer así? Nosotros debemos aprender a ser recíprocos. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y mire, y de esa forma, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Hacemos más fácil el trabajo del pastor, que es reunir al rebaño. Y mire, que cuando nosotros veamos a alguien que se ha distanciado, hermano, busquemos la manera de cómo acercarlo, hermano. De cómo provocar, hermano, que no se separe del rebaño. Porque mire, una de las estrategias que utilizan los depredadores para poder atacar al rebaño es cuando la oveja se ha separado del rebaño. Porque mire, digamos que si el pastor está distanciado, pero si está cerca del rebaño y ve venir al lobo, por lo menos mire, aunque la otra oveja no le vaya a entrar a los cuentazos al lobo, por lo menos grita, ¡me! ¡Ayúdenme! Dice, y el pastor dice, ¿a quién? Allá está aquel, ¿verdad? Pero si se ha separado tanto que nadie lo puede ver. Entonces, por eso, mire, por eso nosotros debemos fomentar la unidad. Mire, por ejemplo, cuando tenemos actividades, hermano, que generalmente no estamos haciendo actividades cada 8 días. Pero cuando hay una convocatoria, hermano, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo nuevamente, hermano, nuestras actividades ya en el comedor, mire, una de las cosas más lindas que tiene la comida, no solo es que lo engorda uno, sino una de las cosas más lindas es la comunión, el poder compartir la mesa, el poder sentarnos. Y mire, y si alguien dice, yo le he dicho esto en repetidas ocasiones, a veces decimos, ay, no, es que a mí esto no me gusta. Ay, ¿por qué tú ser gringo? Ay, no, es que yo solo pupusas y mire, está bien. Pero y si no solo hay pupusas, si hay una sopita así bien rica, ay, pero a mí no gustarme, probarla, nunca haberla probado. Mire, hay gente que dice, ay, eso a mí no me gusta, y nunca lo han probado. Mire, por ejemplo, si yo le digo, hermano Max, ¿le gustan a usted los romeritos? ¿Y esos niños quiénes son? Dirá, pero mire,
Pero digamos que si yo le pregunto, por ejemplo, a la hermana Vivian, ¿qué le parece el caquic? Ay, eso hasta se oye feo, pastor, ¿verdad? No, mire. Esa es una comida típica que hacen en las fiestas, pero mire, los romeritos es una comida típica allá en mi extierra, hermano, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces decimos, no me gusta, no es que no le guste, nunca la ha probado. Nunca. Un día, hermano, mire, llevé a unos hermanos que son de apoyo, el apoyo por aquí, otro pollo por acá, los llevé a comer. Y les dije, los voy a llevar a comer barbacoa. Ay, no me gusta, pastor. Y les dije, ya la han probado. No, pero yo creo que no me va a gustar. Y mire, cuando los llevé a comer, hermano, después, yo no sé si usted ha visto como cuando se pelean los pitbull, que hay que separarlos así. Así había que separarlos de la barbacoa. Espérese que faltan otros hermanos. Ay, es que esto está rico, pastor. Esto está buenísimo. Entonces, mire, fomentemos la unidad. Fomentemos la unidad. No, mire, la Biblia dice, el que se aísla o el que se aparta, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. El que se aísla, el que se aparta, mire, eso no viene de Dios, porque Dios es un Dios que habita en medio de la unidad. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor derrama bendición y vida eterna. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre las barbas, sobre las vestiduras. Por eso la Biblia dice, que hay cuando os reunís? Por eso mire, qué maravilloso. Si me ayudas, hijito, ya no voy a terminar, pero mire, qué maravilloso. Cuando nosotros, dice la Biblia, que hay cuando os reunís. Alguno tiene salmo, tiene profecía. Es decir, hermano, que en esa unidad tan maravillosa que es provocada por el Espíritu, hermano, nosotros nos potencializamos. Por eso, esto es maravilloso, hermano. Y mire, qué lindo que el Espíritu Santo nos ha permitido, hermano, el poder congregarnos nuevamente. El poder reunirnos nuevamente, hermano, y cada uno, mire, cada uno aporta, hermano, una bendición tan linda. Mire, hoy escuchaba una de las prédicas, hermano, y una de las pastoras hablaba algo que me bendijo, porque ella decía, cuando una ovejita no llega, siento como que algo no está completa la iglesia. Mire, cuando no había llegado estábamos incompletos, hasta ahorita ya nos completamos. Pero mire, aún me faltan otras ovejitas por ahí, no sé si la hermana amarillita por ahí me está viendo. Mire, no es que aquí queremos tener, no, lo que pasa que mire, ¿sabe cómo lo comparaba la hermana? Y me gustaba mucho el ejemplo, decía, es como cuando se me pierden unos zapatos, ¿verdad? Y usted puede tener no sé cuántos pares, 200 pares de zapatos, pero específicamente, ¿dónde dejé mis zapatos amarillos que me tenía que poner hoy? Y tal vez su esposo le dice, mi amor, pero tienes verdes, azules, violetas, toda la gama de colores. Sí, pero mis zapatos amarillos, ahí tienes 4 amarillos, sí, pero yo quiero los amarillos chillantes, esos quiero, esos no los encuentro. Así sucede, hermano, con el pastor cuando le falta una ovejita. ¿Dónde estará esa ovejita? Fomentemos la unidad, hermano. ¿Para qué? Mire, para que cuando lleguen esas ovejitas, hagámoslos sentirse amados. Mire, así como seguramente en algún momento cada uno de nosotros llegamos a una congregación, así como en el momento cuando usted llegó, hermano, yo le compartía, no me recuerdo hace cuántos días, hablaba con un hermano y le decía, mire, es que Dios nos ha dado tantas bendiciones tan hermosas, nos ha bendecido con su presencia,
nos ha bendecido con su palabra, con esa abundancia de grano, nos ha bendecido con el mover precioso de los dones del Espíritu, nos ha bendecido en tantas formas, aún nos ha bendecido teniendo un lugar en donde congregarnos, hermanos, una silla así tan rica que usted hasta se queda dormido. Si tiene frío, le prendemos la calefacción y hasta le da calor. Si tiene calor, le prendemos el aire y al rato anda así. Tiene su parqueo ahí, mire, qué lindo. Se recuerda antes, salíamos a escoltar a la gente y ahora aquí sale usted, entra, hermano, sale, qué lindo. Pero le decía yo, hay algo por lo cual yo bendigo a Dios, y es que nos ha dado algo tan especial en esta casa, y es que Dios nos ha permitido que no nos sintamos como parte de una membresía. Y es algo que siempre hemos estado tratando de transmitir al rebaño, a las ovejas. Y es que no somos parte de una membresía, sino que somos parte de una familia. Somos parte de una familia. Somos parte de una familia. Y mire, y quizás si aquí en este país, hermano, por alguna razón nosotros no tenemos una familia biológica, o si la tenemos, hermano, debido a que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, entonces esa familia biológica tal vez se ha distanciado. Pero entonces, ¿sabe qué? Tal vez me recuerdo que cuando mis hijitos estaban pequeños, y entonces mi esposa, su familia, sus hermanos estaban en su país. Mis hermanos están allá en la casa del Padre, porque nunca vinieron en forma de cuerpo, ¿verdad? Pero yo no tuve hermanos biológicos. Y entonces ellos le decían a mi esposa, ¿y quiénes son mis tíos? Porque miraban que había muchachitos que decían, mi tío me dio dinero, ¿verdad? Y entonces decían estos, ¿y dónde? Y entonces un día el Señor le dio un rema a mi esposa, y entonces le dijo, ahí cuando estaban pequeños, digamos que le dice, mira, ¿ves al hermano Mauricio? Sí, pues él es tu tío. Y la hermana de él ni es tu tía. ¿Ves al Richard? Es tu tío. Ay, ¿ves a Fernando? Ese es tu tío. Pero nunca me ha llevado a comprar hamburguesas. Es tu tío, no te preocupes. Entonces mire, porque de esa razón, hermano, ahora nosotros somos parte de esa familia. Si usted aquí no tiene hermanos biológicos, no tiene, mire, pero ahora haga un paneo así, voltee. Tiene una gran familia. Uno solo puede ser vencido con facilidad. Dos le pondrán resistencia, pero un cordel de 3 amarres no puede ser roto con facilidad. Por eso, hermano, debemos fomentar la unidad. ¿Por qué? Porque hay momentos, mire, donde nosotros estamos vigorosos, nos sentimos fuertes, pero hay momentos donde nuestras fuerzas menguan, donde estamos atravesando batallas. Pero al estar dentro de ese vínculo de la unidad, aún a la manera de David, cuando sale a pelear en contra de un gigante llamado Isbi-Benob, dice la Biblia que se cansó. Pero mire qué maravilloso, no estaba solo. Y aparece un Abisai que le dice así, puro en la lucha libre, dame el manotazo, y entra al ring y le quita la vida a ese gigante. Así nosotros, hermano, hay momentos que tal vez te sientes fuerte, y cuando estamos fuertes es el momento de cuidar a los que están vulnerables. Porque habrá momentos donde nosotros, hermano, estaremos vulnerables, a la manera de un Moisés, hermano, un libertador, un hombre que el Señor hablaba con él cara a cara, que subía al monte de la presencia y tenía que cubrir su rostro a causa de la gloria. Pero cuando fueron a pelear contra Amalek y él sube a la cumbre de esa montaña, de ese monte, llegó un momento cuando sus manos se cansaron. Y entonces ahí estaban Hur y Aarón para poder levantarle las manos.
Aquí en esta casa Dios ha levantado Ures y Arones, Uras y Aronas para levantar tus manos, mujer. Ay, sí, mire, tráigamelos. No se trata de agarrar a alguien y alzarle las manos un momentito. Te vamos a levantar tus manos al estar allí presentes, al estar clamando, al estar buscando el rostro de Dios. Y aunque no podemos hacerlo, tal vez físicamente, no podemos arreglar tu situación, pero seguramente sí podemos llegar delante del trono de la gracia y poder pedir misericordia y el oportuno socorro que viene de lo alto. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Y por eso debemos estar fomentando ese vínculo. ¿Por qué? Para que cuando vengan, hermano, esas ovejas que seguramente llegarán heridas, llegarán algunas desmembradas, hermano, llegarán maltratadas, que no encuentren en este mesón a un hermano mayor con una actitud indiferente. Mire, ¿sabe qué? Algo que el Espíritu Santo, hermano, ponía en mi corazón mientras que yo ya había terminado el mensaje y estaba haciendo otras cosas, hermano, ahí, pero de repente el Espíritu Santo ponía algo en mi corazón y Él me hacía sentir, hermano, que muchos, y hoy el Espíritu Santo lo confirmaba a través de la profecía, donde el Espíritu Santo decía que había sido necesario ese desierto, esa prueba, ese proceso. ¿Y sabe para qué? El Espíritu Santo ponía esto en mi corazón, que fue necesario. ¿Sabe para qué? Para poder identificarnos con el dolor ajeno. Fue necesario, ¿por qué? Porque antes de que pasáramos por ese proceso, hermano, tal vez mirábamos a alguien que se debilitaba, a alguien que estaba quebrantado y decíamos, este es débil. Pero cuando Dios nos permite pasar, hermano, por esas noches, hermano, que muchas veces sentimos que no va a llegar la luz del alba, cuando pasamos por esos valles que son valles de sombra y de muerte, y entonces ¿sabe qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor está preparando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos que vienen, hermano, así como trajeron al mesón a ese hombre que desciende de Jerusalén a Samaria, lo trajeron medio muerto. Y no digamos, aquel por lento, ¿quién lo manda a descender? Mire, ese será su problema, pero la cosa es que lo trajeron y viene medio muerto. El hermano mayor, cuando ve regresar al pródigo, se enoja. Que podamos tener un corazón procesado, hermano, que mire, que esos valles, que esos desiertos no hayan sido en vano. Mire, hermana Vivian, ese proceso no fue coincidencia. Esos procesos, hermano, donde uno experimenta, mire, donde uno dice literalmente, ¿será que voy a llegar a la luz del siguiente día? Esos momentos, hermano, tan álgidos, tan cruciales, no hay despropósito en ellos, sino que es para poder preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando veamos, hermano, así como ese hombre que llega medio muerto, no pasemos de largo, sino que identificándonos nosotros, sí, yo sé lo que se siente pasar, no solo por una noche oscura, sino como en el capítulo 27 del libro de los Hechos, donde dice la Biblia que el barco donde iba el apóstol Pablo fue embestido por una tormenta, hermano, por un huracán, y ese huracán no permitió que apareciera sol ni estrella por muchos días, al punto que perdieron toda esperanza de vida. Pero ahí, en medio de ese naufragio, donde parecía inminente la muerte, hermano, donde parecía que no iba a haber un final feliz, el Señor envió a un ángel y le dijo: no temas, porque no habrá pérdida de vida alguna, porque el Señor te ha entregado todos los que van contigo.
Entonces cuando hemos atravesado por esas embestidas, hermano, que no han durado un día, una noche, sino que por muchos días no apareció sol ni estrella y aún se había perdido la esperanza de vida. Pero llegó el Señor. Llegó el Señor y ahora te ha convertido en un testimonio viviente del Dios poderoso que tenemos, de quien somos y a quien servimos. Y vamos a poder levantar, hermanos, esos que van a llegar. Mire, aquí no crea usted que, ay, pastor, y va a llegar así unas ovejonas así. No, aquí van a llegar como llegaron los de la cueva de Adulam. Mire, ¿qué va a suceder, hermanita linda? Cuando usted vea que entra una hermanita que recién se convierte, y en vez de una falda así bien linda como las que usa usted para servir, viene con un cinturón nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiene que haber una preparación chusma, no. Tiene que haber una preparación en nuestro corazón. Y por eso esos procesos no han sido en vano. Que no sean en vano. Que al haber atravesado por ellos, hermano, hayamos ascendido. No solo en un nuevo nivel de revelación, sino en un nuevo nivel de compasión y de misericordia. Cierre sus ojitos, hermano, porque si no yo no dejo de predicar, pero quiero ministrar esta palabra. Mientras que le pedimos al Señor, Señor, prepara nuestros corazones. Antes de que haya una manifestación externa, prepara nuestros corazones, papito, por favor. Prepáralos. Sí, Señor. Quiero estar cerca. Sí, Rey. Tan cerca de ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero estar cerca. Así es. Tan cerca de ti. Sí, Rey. Sí, Dios. Quiero estar cerca. Sí, Señor. De tu presencia. Tan cerca. Cerca de ti. Quiero estar cerca. Sí, Señor. Cerca. Sí, Rey. Sí, Rey. Quiero estar cerca. Habitar donde habita tu presencia. Quiero estar cerca, tan cerca de ti. Sí, Señor. Sí, Rey. Sí, Rey. Sí, papito lindo. Ayúdanos a poder fortalecer ese vínculo de la unidad, pero no un vínculo terrestre, humano, sentimental, sino que podamos estar unidos, unánimes en una ánima, una sola alma.
en un mismo sentir, con una misma visión, pero también en esa unidad que el Espíritu produce. Porque una casa dividida no prospera. Ayúdanos, Señor, a no aislarnos, pero también ayúdanos a no ser un factor de dispersación, a no dispersar a otros con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, sino que antes bien, Señor, podamos reforzar esa unidad preciosa, porque cuando estamos unidos somos fuertes, porque uno perseguirá a 1000, pero 2 harán huir a 10,000, porque nuestra habilidad, nuestra fortaleza no se suma, sino que es potencializada, Señor, en ese vínculo precioso de la unidad. Porque si uno cae, dice tu palabra, el otro lo levanta. Pero ay del que cae solo. Ayúdanos, papito, para que en esta casa podamos identificarnos, Señor, y cuando alguien es bendecido, cuando alguien es prosperado, cuando alguien recibe una bendición especial, que eso produzca en nosotros acciones de gozo, Señor, como lo declara el capítulo 20 del libro de los Salmos, donde dice que cuando el Señor haya hecho memoria de sus ofrendas y le haya concedido la victoria, dice, nosotros nos alegraremos y levantaremos pendón, levantaremos un estandarte agradeciéndote por la victoria de nuestro hermano. Pero también, Señor, ayúdanos para que cuando otro está pasando por una noche oscura, cuando otro está pasando por un valle de sombra, no seamos indiferentes, sino que podamos dolernos juntamente con él, y así poder llevar las cargas los unos de los otros, poder ayudar a los más débiles, poder cuidar de ellos, poder protegerlos, acercarlos para que puedan atender la voz del pastor, acercarlos, incluirlos, que se sientan aceptados, que se sientan amados. Que si posiblemente, Señor, en su casa biológica no se sintieron amados, aceptados, que en esta casa espiritual, Señor, puedan sentirse amados, aprobados, aceptados. Muchas gracias, papito, yo te doy por todas las bendiciones tan hermosas que nos has dado, pero hoy quiero agradecerte especialmente, Señor, por esa bendición que nos has dado, que no somos simplemente una congregación, una membresía más, sino que nos has permitido ser una familia. Somos una familia. Somos una familia, Señor. Levanta tus manitas al cielo, Padre. Y hoy yo bendigo, Señor, a esta casa. Bendigo, Señor, a los hijos biológicos que me has dado, pero también declaro la bendición sobre los hijos espirituales de esta casa. Sobre cada uno de ellos, Señor, declaro tu bendición. Esa bendición que tú le mostraste a tu siervo Moisés en el capítulo 6 del libro de Números, cuando el sacerdote saliera de ministrar,
Tú le dijiste: así bendecirá al pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y después de haberlo declarado, tú bendecirías al pueblo. Y te pido, Señor, que después de esta bendición sacerdotal, ahora tú bendigas a tu pueblo, a los que están presencialmente y a esas ovejitas, Señor, que están a través de estas plataformas digitales. Señor, ahí tu palabra, que es poderosa y que es vida, pueda llegar y bendecirlos. Padre, hoy vengo sellando esta palabra, estas promesas en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote, Señor, que las hagas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.